La congresista Alejandra Aramayo consideró que el pedido de Kenji Fujimori para que ella y Úrsula Letona retiren su proyecto de ley sobre los medios de comunicación es respetable, pero no atendible. Un congresista no le puede decir a su par que retire un proyecto, sostuvo. El legislador fujimorista Héctor Becerril, por su parte, dijo que Kenji no debió pronunciarse sobre las elecciones del 2021 y asegurar que no postulará a la presidencia en ellas. El gobernador regional del Callao, Félix Moreno, habría pedido a Odebrecht 4 millones de dólares en presuntas coimas por la adjudicación de las obras de la Costa Verde en su región, de acuerdo con la declaración de un colaborador eficaz. Las viviendas de la autoridad chalaca, ubicadas en La Molina, Magdalena y el Callao, fueron allanadas de manera simultánea por la Fiscalía. Previamente, en el aeropuerto Jorge Chávez fue detenido el ciudadano israelí Gil Shavit, con quien habría operado Moreno, configurando el delito de tráfico de influencias y lavado de activos. Y la procuradora ad hoc para el caso Lavajato, Caterina Ampuero, se quejó de no contar con presupuesto para realizar su trabajo con un equipo de 32 especialistas en Derecho y Contabilidad. Precisó que los abogados tienen que llevar sus propias laptops a las oficinas de la Procuraduría. Ampuero reveló asimismo que han venido trabajando con presupuesto prestado por el Consejo de Defensa del Estado. De otro lado, la Comisión Lavajato del Congreso pedirá a la Fiscalía que esclarezca qué sucedió con el acuerdo con Odebrecht, que se encuentra en suspenso, según dio a conocer el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Y el presidente Kuczynski anunció que presentará ante el Congreso un plan para financiar el proceso de reconstrucción, pero que antes se reunirá con los líderes políticos para recoger sus aportes a ese plan. El jefe de Estado dijo que las reuniones no han tenido lugar porque todavía no tienen las cifras. Ya sabe que para estar informado las 24 horas del día lo que tiene que hacer es seguirnos en nuestra página web www.canaln.te. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Portada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Bien. Buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a 3 congresistas de la República. Vamos a presentar en primer lugar al congresista Carlos Brus, que hoy día ha sido protagonista además de la noticia. Como ustedes saben, él es de la bancada y vocero, además de Peruanos por el Cambio, a la congresista Gloria Montenegro, de Alianza para el Progreso, y al congresista Javier Velázquez Quesquén, del APLA. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Muy bueno. Bien, precisamente antes de entrar a las noticias que hemos desarrollado en los titulares, tenemos una que comentar con relación al congresista Carlos Brus aquí presente, pues la Comisión de Ética ha aprobado recomendarle al Pleno una suspensión por 120 días del congresista Brus. Esto por haber solicitado resguardo policial a través de su despacho para la inauguración de su restaurante en la Costa Verde. Esa recomendación tendrá que ser, como decíamos, debatida y votada en el Pleno del Congreso. ¿Tienen idea de cuándo va a llegar esto al Pleno? No lo sé. Hay rumores que quieren verlo este jueves, con una celeridad inusitada, ¿no? Hay más rumores, además, Sí. aparte de lo de la celeridad. Pero fíjate, lo concreto y lo que no es un rumor, Sí. es el hecho de que, en efecto, yo desde el primer momento pedí disculpas porque salió una carta que lo que intentaba era pedir resguardo a las autoridades que iban a ir a la inauguración, no al local. Pero, de todas maneras, yo considero que fue un error. Pedí disculpas ese mismo día, Sí. 2 horas antes de que se dé el evento, y por supuesto no se dio ningún resguardo para nada. La Comisión de Ética ha decidido aplicar la máxima sanción que tiene el reglamento, 120 días. Solamente para que tengan una idea, 120 días le dieron a Walter Hacha, acusado de violación sexual, Michael Urtecho, acusado de haberle robado plata a sus trabajadores, Heriberto Benítez por haber impedido que los fiscales actuaran en la centralita, Víctor Grandes porque tenía un hotel donde entraban menores de edad a hacer sus cosas, Julio Gagó porque usaba una empresa para venderle al Estado, Omar Chejade porque se reunió con las fuerzas policiales para un desalojo. Es decir, para ese nivel de faltas, ¿no? Yo lo que hice fue una carta para resguardar a las autoridades que iban a ir. Entendí que efectivamente se veía muy mal visto. El mismo día, horas después que envié la carta, pido disculpas públicamente y 2 horas antes de que se realice el evento, y la policía, por supuesto, no dio ningún resguardo. Bueno, se ha aplicado la misma sanción que todas estas personas que digo, que es absolutamente desproporcionada. Y
con estos rumores de que probablemente esto se ve el jueves, que también, aquí están las más conocidas que no me dejan mentir, nunca se ve estas cosas con tanta celeridad en el Pleno. Eso estaría configurando claramente una intención de acallar a aquellos personas que no somos del fujimorismo, que hemos sido críticos del fujimorismo. Yo organicé la marcha de los 4 suyos. Pero después de 17 años todavía... Además, acallar una voz del gobierno es difícil, ¿no? Puede ser que hubiese, digo yo, en esa lectura un ánimo revanchista, pero sí, acallar claro. Difícil. Bueno, pero digamos, todo parece indicarlo porque no tiene ningún sentido que apliques la misma sanción que estos delitos y faltas que han cometido otras personas de esta magnitud, le des tú a una carta que nunca siquiera se aplicó y que en el mismo día que le envié yo la retiro y pido disculpas, ¿no? Entonces no tiene proporción una cosa con la otra. Ahora, en la Comisión de Ética están representados, digamos, todas las fuerzas con un congresista, no se guarda la proporción. El fujimorismo tiene 2. No, tiene 2. No, 4. 4, ¿no? O sea, sí tiene, Es la bancada que más votos tiene. Sí, yo pensaba que entonces ¿cuál es la Pero fiscalización? tiene una proporcionalidad disminuida, porque ellos deberían tener control absoluto de la comisión. Ellos solamente tienen 4 y hacen votación. Yo lo que creo es que aquí hay un gran error, una torpeza que está cometiendo el fujimorismo. No, con prepotencia no se puede poner de lado los adversarios políticos. Primero, porque toda sanción, si en materia penal, que es más drástico, tiene un principio que debe regular la conducta de la Comisión de Ética, es la racionalidad de la pena. Si en materia penal, cuando una persona comete un delito y se somete a la confesión sincera, le disminuyen ostensiblemente la pena, justamente por eso. ¿Cómo en este caso, como lo ha dicho, cómo van a homologar un hecho de un error? Porque es un error, una negligencia reconocida por el propio autor. Entonces, ¿cómo le van a aplicar 120 días? Me parece. ¿Cuánto deberían aplicarle? Yo creo que es más que mandarlo a su casa, creo que una amonestación pública es la sanción que pueda en todo caso justificar una negligencia de un parlamentario que por error... De un viejo parlamentario, bien, digamos, con experiencia, ¿no? Una cosa verónica para terminar la reflexión. Miren, los seres humanos somos pasibles de cometer errores y no tienen nada que ver con la experiencia, con el tiempo. A veces uno comete un error y cuando lo reconoce yo creo que eso pinta a la persona. Entonces, 120 días me parece absolutamente desproporcionado. Me parece que hay una carga política más que el criterio de sancionar una mala... La pregunta sería, ¿se está sancionando a Carlos Bros o se está sancionando al vocero de Pedro Pablo Kuczynski? En el Congreso. En el Congreso. Pero por otro lado, yo creo que si analizamos ya en este Congreso, independientemente de las muestras que nos da Carlos, en este Congreso, desde el mes de agosto 2016 que inició esta legislatura, ¿cuántos casos se han pasado por agua tibia? Y ahora se presenta este caso que realmente es desproporcionado. Pero se ha pedido lo mismo para la congresista fujimorista Maritza García. Vamos a hacer un paréntesis para poder conversar extensamente sobre esto, porque tenemos que irnos a Venezuela. Así es, está hablando Nicolás Maduro. Vamos a escuchar. Que desconoce y que, siendo golpista, llama golpista a los que trata de derrocar. Tenemos un posgrado largo sobre eso. Largo. De batallas, de denuncias y de victorias también. Afortunadamente Ecuador está en paz. La mayoría de los países, la gran mayoría de los gobiernos de la CELAC, de UNASUR, del ALBA, bueno, lo han reconocido, la victoria ejemplar, heroica, y felicitamos al pueblo de Ecuador que vive en nuestra patria, porque aquí Bueno, no quiso salir en portada el presidente Maduro. ¿Le damos pase? Sí. Que ahora volvemos a empezar. Ya, ¿ves? Y vamos a empezar a retomar ya. Sigue. Por favor, presidente, tendríamos continúe. que decir que viva Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, dos grandes ecuatorianos también, nuestros libertadores. Recibí un regalo que me llegó de Cuba, me lo acaba de entregar el embajador Rogelio Polanco, con el cual conversé hoy en la tarde. Fíjense qué hermoso, Elías. De Waldo Mendoza. Este disco se llama Época de Amar. No lo he escuchado todavía. Por la sonrisa de Waldo debe ser música caribeña, ritmo cubano, salsa, pues. Y él le puso música y llevó al canto latino, caribeño, salsoso. Tiene un discurso importante, parece.
Cuando digo lo moviendo importante, discos, sí. Volvemos. No, pero yo quería decir algo. A ver. Fíjese, un caso parecido al mío, de un congresista fujimorista, que mandó una carta pidiendo que le den licencia a una universidad en la cual él trabajaba. Lucio Ávila, presidente de la Comisión de Educación. Una universidad pública. Sí, así es. No privada, para que precisar, ¿no? Sí, Es pero pública. él trabajaba ahí, digamos, Sí. tenía un interés. El caso llega a Ética, y ¿sabe qué hace Ética? Archivan la denuncia. En el caso del congresista Mora, me acuerdo en el congreso pasado, él mandó una carta también para que diera una licencia en una universidad y hicieron lo que dijo el congresista Velázquez, lo amonestaron. Entonces, para casos similares, no tiene ninguna proporcionalidad la sanción de 120 días que se lo dan a gente que acusada de violación sexual o que le robaron plata a sus trabajadores o que se reunieron con el comando policial para organizar un desalojo por una empresa privada. No existe una proporción una cosa con la otra. ¿Cómo ha sido la votación? ¿Han sido los 4 votos de Eso Fuerza quería Popular? preguntar. Y Johnny Lescano también. Sí, fueron 5 votos, 4 del fujimorismo, Johnny Lescano, y todas las demás bancadas votaron en contra. Su bancada, quienes lo representan a usted también. Sí. El congresista Mauricio Mulder propuso la amonestación y fue votado a favor Fuerza Popular, Frente Amplio, Alianza por el Progreso, el APRA y Peronos por el Cambio. No votó a favor el congresista Lescano, que a su vez en la siguiente votación sí votó con los fujimoristas por los 120 días. ¿Y qué explicación ha dado de su voto Lescano? ¿Usted No lo esperaba sé. ese voto? No lo esperaba. No lo esperaba. Bien, bueno. Ahora, pero se va a ver este tema en las acusaciones constitucionales. Bueno, En el Pleno primero, ¿no? el tema de la suspensión se ve en el Pleno, Ya. pero parte de la sanción es que esto se envía a acusaciones constitucionales. Y O sea, la Comisión de Ética lo envía, la Comisión... No, el reglamento no. Tiene que ser un congresista, ¿no es cierto? Exactamente, Ok. claro, tiene que ser un congresista. El que se o acerque alguien con- que tenga un interés. En este caso, y hay precedentes en que la Comisión de Ética de oficio no puede decir No puede. tal. Ellos evalúan la conducta ética y sancionan. Esa es su función, su Punto. límite. No tienen por qué calificar Proponen, una conducta. ni siquiera sancionan. Claro, la proponen al Pleno, Claro. pero no Sí. tienen la facultad reglamentaria de calificar una conducta como delictiva, porque esa la puede hacer un parlamentario a título personal o un ciudadano. O sea, hay que esperar que algún congresista lo haga. Si ningún congresista lo hace, no va a pasar a la Comisión. No, es que ya un congresista fujimorista ya me acusó. ¿Anunciado? ¿Cuál? Tamara, una congresista del Oriente, que a su vez es hija de un pastor evangélico. Así que por ahí me debe tener mucho ¿Usted cariño. cree que hay un contenido de otra naturaleza? O sea, ella va a presentar, usted ya sabe que... O ya lo No, ya lo acusó presentó, ya lo ante la presentó. Comisión. A su Ya, comisión. ¿y eso qué significa? Que acusaciones constitucionales podría evaluarlo y podría recomendar que cometió una infracción constitucional que amerita que sea desaforado el Congreso. ¿No? Un poco desaforado. Suena desaforado, Sí. pero también sonaba desaforado el que vayan a dar 120 días por una falta, de una negligencia que no ameritaba semejante cantidad de meses de suspensión. Bien, vamos ahora sí a las noticias que tenemos desarrolladas en los titulares. La primera tiene que ver con el fujimorismo y una refriega interna, porque ayer en una entrevista en Cuarto Poder, Kenji Fujimori, que ya había tomado distancia del proyecto de ley de las congresistas Aramayo y Letona para controlar a la prensa, les sugirió que lo retirasen, que retirasen aún la versión enmendada que presentaron durante el fin de semana. Vamos a escuchar lo que ha dicho Kenji y luego vamos a ver la reacción, vamos a conocer la reacción de la congresista Aramayo. Y lo vuelvo a decir, no estoy de acuerdo, porque eso le hace muchísimo daño al país y muchísimo daño a mi partido. Es por esa razón que con mucho respeto le pido a las autoras de ese proyecto de ley que lo retiren. Pero si tu padre sale libre, imagínate, tú podrías dedicarte a otra cosa que no sea la Por supuesto, con mucho respeto que retiren ese proyecto de ley. ¿Y si no lo retiran, Kenji? Bueno, se tendrá que dar un tremendo debate. Bien, para tener la figura completa vamos a escuchar lo que ha respondido la congresista Aramayo. Congresista Fujimori, es un pedido respetable, pero no atendible. ¿Por qué? Porque un congresista no le puede decir a su par
oye, retira. Es como a ti te digan, no formules tal pregunta, no corresponde, no se dice. Entonces, lo que yo quiero hacer respecto a las declaraciones que ayer en la noche vi en atención de Kenji Fujimori, es una posición respetable, es una posición nueva, creo que él está trabajando un nuevo perfil y yo lo saludo. Yo lo he escuchado a él, que él termina su declaración diciendo que procura ser una mejor persona y que en esa línea va haciendo, fue algo así, que él quería ser consecuente con su conciencia. Yo lo saludo, creo que es un anhelo en el que todos caminan. Está bien, bueno, hay discrepancias en el interior de Fujimori, pero hay que precisar que el congresista Fujimori dijo durante los 20 minutos, en varias 20 minutos con una entrevista muy buena, dicho sea de paso, hecha por nuestro compañero René Gaslimenti, varias veces, no seré candidato en el 2021. Muy clarísimo. Acá la congresista Montenegro no le cree, ¿o qué? Hace una mueca así como que no. Bueno, en reiteradas oportunidades yo creo que diferentes bancadas se han pronunciado por lo mismo, la libertad de expresión como derecho fundamental. Ese proyecto no solamente lo ha dicho Kenji, lo han dicho muchísimos congresistas, lo ha dicho el Consejo de Prensa, lo han dicho todos, retiren ese proyecto, no da para más. Sin embargo, que Kenji no sea candidato y que no hayan esas discrepancias por el liderazgo del fujimorismo es más que obvio, ¿no? Sin embargo, sigamos creyendo pues que así será. ¿Usted cree que sí quiere ser candidato? Obviamente. Y que están peleados y que va a ir por otro lado, ¿cómo va a ser? Yo creo que es sabido que Kenji y su padre en la cárcel, por todas las visitas que tiene, por todos los mensajes que tiene, es el principal aliado, muy lejos de lo que está trabajando Keiko Fujimori. Y en ese contexto, Keiko presiona a la bancada, ¿no? Y hemos visto ya en el transcurso de estos meses, inclusive el trabajo en el mismo Congreso desde temprano por proyectos que no tienen ni pies de cabeza, pero que sin embargo son impuestos desde el liderazgo de Keiko Fujimori. Bueno, claro. La congresista Aramayo ha mencionado que ella conversó sobre este proyecto previamente con Keiko Fujimori, en lo que parece un intento de que ella también salga en la foto, para que no, digamos, para que no esté sola. Han salido un poco vapuleadas a raíz de esta iniciativa las dos congresistas. Mal momento para presentar una mala iniciativa, porque además cerca del 5 de abril se produce lo de Venezuela. Digamos, todas las resonancias que despierta el proyecto les dejan un mal sabor, ¿no? Muy mal momento. Bueno, el propio Kenji Fujimori ha dicho, esto no le conviene al país, no le conviene a mi partido específicamente, ¿no? Él la tiene más clara, creo. Yo creo que Kenji trata de rescatar en estas circunstancias del 5 de abril la imagen del partido histórico que él representa, la parte... y yo creo que esta posición que tiene Kenji va por el camino de ablandar un fuerte sector del país que no opta por el fujimorismo. Yo creo que al final de cuentas ellos van a ir juntos en 2021. No creo que sea suicida, pero todos sabemos que Kenji representa el sector histórico del fujimorismo. Marta Chávez, Alejandro Aguinaga, que fueron desplazados injustamente por una cuestión de estrategia electoral. De tal manera de que este tipo de crispación interna que se hace público tiene que ver con defender la imagen del partido histórico, pero además, fíjate, si Kenji Fujimori está en desacuerdo con la iniciativa y esta va al pleno, va a ser una enorme derrota política que va a tener el fujimorismo en su conjunto. Eso no lo ven quienes han presentado el proyecto de ley, porque han venido retrocediendo, han presentado un proyecto de ley, lo han retirado y han presentado otro. Le han quitado dos artículos. Claro, entonces eso demuestra la debilidad en la propia posición. Ahora, cuando él dice con respeto pido que retiren el proyecto, normalmente es una declaración, ¿no es cierto? Los parlamentarios no pueden retirar su proyecto, pero yo tengo la seguridad que ese proyecto no va a llegar al pleno. Pero, o sea, se viene una victoria fuerte de Kenji Fujimori, porque retira el proyecto, ganó Kenji. No lo aprueban en el pleno, ganó Kenji. Mira lo del sodalicio, tuvieron que regular porque lo plantearon, no, que el defensor del pueblo investigue, le dieron facultades investigadores a la defensoría, que un grupo de trabajo en la Comisión de Justicia, se enredaron. Y al final de cuentas lo que ha prevalecido es que no le pueden amputar un brazo, al Parlamento y decirle tú no investigas. Es como Maduro, que la Corte Suprema de Justicia le quiere anular la función de legislar a la Asamblea en Venezuela. Acá no le pueden decir al Parlamento tú no puedes investigar un tema interno. ¿Qué dice el congresista Bruce? Efectivamente, Kenji
Kenji tiene tiempo para esperar, ¿no? O sea, no creo que él acorte los plazos, él debe estar buscando más el mediano plazo. Pero definitivamente ha empezado a tener su propia personalidad. Después de haber estado mucho tiempo con la cabeza baja, ha empezado a tener gestos que reflejan los gestos de un fujimorismo más amigable, ¿no? Defendiendo causas como el sodalicio, defendiendo la libertad de expresión. Son cosas... Ha propuesto la bicameralidad como una reivindicación histórica por el país. Entonces, que son temas los que el fujimorismo torpemente se alejaba. Entonces, él está dando un cariz mucho más amigable al fujimorismo. Y eso está encrispando a muchas personas y no sé hasta dónde vaya a llegar esto, la verdad, ¿no? Creo que es suficientemente inteligente para no buscar una ruptura, pero ¿quién? Sí, Kenji no creo que busque una ruptura de ninguna manera, pero sí creo que ya está empezando a formarse él su propia personalidad y su propio grupo al interior de su partido, cosa que es muy normal en los partidos políticos. Ahora, yo no sé si ustedes vieron en IDL Reporteros, Paolo Ugaz recogió testimonios de gente que había estado en la reunión de bancada del fujimorismo cuando supuestamente le enrostran a Kenji su disensión, digamos, su discrepancia a propósito del tema del sodalicio. Y lo que pone, digamos, entre comillas, en este informe, Paolo Ugaz, que él les habría dicho es a sus compañeros de bancada: todos ustedes se han hecho elegir por mi padre, sin embargo no hacen nada por él, pero sí se reúnen para salvar a un pedófilo y defender a un grupo de violadores, mientras que mi papá sigue en la cárcel muriéndose. Insisto, esta es la versión que recoge Paolo Ugaz, yo no estoy diciendo... Perdón, René se lo preguntó. Sí. Leyó el texto. No lo negó. Y él no lo pudo, se rió nomás. No lo negó. Entonces... No quiero ser infidente. Claro, entonces parece que uno tendría la tentación de interpretar lo que él está haciendo, leerlo en este sentido, es decir, lo que quiere es presionarlos para que hagan algo porque su padre salga de... Y él no le ha negado eso también. Así es. Él no lo ha negado. Más que una candidatura. Y son temas tan sensibles ante la población que les hace mucho daño al fujimorismo. Es un tema que se comenta a nivel de radios locales, a nivel de grupos juveniles, a nivel de sociedad organizada, y eso es tan difícil de entender, y yo creo que ahí es una desinteligencia seguir tocando estos temas y pasárselo de taquito a Defensoría, sabiendo que no van a hacer nada. O sea, pero ¿cómo es esto? Antes de ir con las declaraciones y que no estén campañas, según el congresista Kenji. O sea, ahora Keiko está más lejos de Alberto Fujimori que en la campaña, porque estamos hablando aquí de Kenji y Keiko separados, y Alberto Fujimori está más cerca de Kenji y lo asesora a él, o más cerca de Keiko, o ya son tres grupos. No sé si habría... Está claro que Kenji y Alberto Fujimori... Ok, o sea, Kenji y Alberto Fujimori están a favor de la investigación del sodalicio. Claro. Kenji y Alberto Fujimori están de acuerdo con la bicameralidad en el Congreso. Claro. Y además lo que se ha filtrado es que Jorge Morelli y Carlos Raffo, que se había alejado del fujimorismo, están asesorando a Kenji, ¿no? Carlos Raffo es un conocido ex parlamentario muy cercano a Alberto Fujimori, ¿no? Sí, se hablaba hasta de Carlos Orellano también, que era quien escribía los discursos de presos, digamos, es especulativo. Lo que ocurre es que Keiko durante la campaña dijo que ella bajo ninguna circunstancia aprovecharía el poder político que pudiese obtener a través de las elecciones para liberar a su papá. Y claro, si la bancada presenta la moción para que los condenados también puedan gozar del beneficio del arresto domiciliario, entonces sería una contradicción, ¿no? En la que no quiere incurrir porque tendría un costo político. Esa quizás es la lectura. La manzana de la discordia, tal vez, entre los hermanos Fujimori. Por eso en el gobierno pasado presentaron el indulto, donde no tenían ellos mayoría en el Parlamento, pero ahora como tienen mayoría, toda decisión que se tome obviamente tendrá el sello del Fujimorismo. Sí, ahora, Kenji dijo, los hermanos, todos, los cuatro, estamos buscando la liberación de Alberto Fujimori. No quiso decir cómo, no quiso decir si juntos, pero los cuatro, dijo. No quiso dar más detalles. Vamos a seguir escuchando parte de la entrevista. René, quiero dejar bien claro que no estoy en campaña presidencial
Lo único que estoy tratando de hacer es ser una mejor persona y hacer las cosas correctas. Hacer que mi partido haga las cosas correctas. No tengo intención de postular al 2021. No lo tengo. Y que quede eso bien claro. Que me escuchen la gente del partido en interna y afuera. Nuestro líder histórico, Alberto Fujimori. Nuestra lideresa actual, Keiko. ¿Y tú? Y nosotros somos miembros de una bancada, donde cada miembro de la bancada tiene plena libertad de expresar lo que piensa. Fuerza Popular no es un partido totalitario, no es un partido dictatorial, es un partido democrático donde todos sus miembros de la bancada, de las bases, tienen plena libertad de expresar sus ideas, sus pensamientos. Y si son pensamientos o ideas que no van con la mayoría, bueno, también se tienen que respetar. Y te digo, René, el fujimorismo tiene una deuda con los peruanos y esa deuda se va a saldar cuando en el Perú regrese la bicameralidad. Ahora, si uno quiere ser suspicaz, no tengo intención de postular, no es exactamente lo mismo que no voy a postular, ¿no? Porque siempre las bases pueden aclamar a un candidato, Después, perdona, arrastrarlo a una decisión. Voy a defender a Kenji. Por favor. Más, o sea, son 20 minutos de entrevista que debe haber durado 1 hora, pero solamente se puso 20 minutos. Sí. Y en la edición de los 20 minutos, en otras partes, en otros tramos de la entrevista, dijo, no seré candidato. No seré candidato. Dijo. Sí. Lo ha dicho, pero en esta parte dijo, no tengo intención. Sí. Claro, así como no esté en mi panorama. No esté en mi agenda. No esté en mi agenda, no esté en mi agenda. Tremenda agenda aquella. Pero después dijo, no voy a ser candidato. No hablemos de agenda porque hay una señora que negaba que las agendas no eran 20 minutos. A eso nos referimos, a eso estamos hablando. No estoy en mi agenda. Claro. Bueno, a ver, ¿qué dicen entonces los congresistas? ¿Creen que ustedes van a retirar este proyecto? Las congresistas Aramayo y Letona. Yo creo que va a haber una intensa discusión en la Comisión de Constitución y ahí yo no creo que tengan una posición militante la bancada de ellos, pero si esto va al Pleno va a ser, de verdad que le va a generar mucho deterioro a la imagen del Fujimori. No van a llegar. Y al final de cuentas no se va a aprobar. Y por lo pronto Miki Torres ha dicho que es algo que no va a ser priorizado. Así es, por eso digo, así es que espero que sea archivado. Ahora, el congresista Miki Torres es amigo de Kenji Fujimori. Muy amigo. ¿No es cierto? Digo, sacando un poco de conclusiones, porque como acá estamos hablando de que están un poco divididos, el presidente de la Comisión de Constitución ha llegado... ¿El sector kenjista, dices no sé, pregunto. Y él es el que está a favor de la bicameralidad también. Sí. ¿No es cierto? Según Pablo Gas, el único que alzó la voz por el argumento de Kenji fue Petrosi. Ahora, claro, que Petrosi alce la voz no es cualquier cosa. Pero, de manera muy fina. Sí. Y se quiso ir hasta los puños, dijo, con el congresista Becerril. Así es. Pero también el congresista Kenji Fujimori, cuando le preguntaron eso, no quiso ser infidente. Eso fue lo que dijo. ¿Qué dice el congresista Bruce? Yo creo que van a surgir más de estas controversias. No se olviden que el congresista Miguel Torres, que preside la Comisión de Constitución, ha dicho que esto no tiene prioridad. Así es. Que es una forma de decir, yo tampoco comulgo con esto, ¿no? Lo del proyecto de las congresistas Letona Aramayo. Le ha preguntado y dijeron, bueno, esto no tiene prioridad, ¿no? Y viniendo el presidente de la Comisión de Constitución, es importante. Así que vamos a tener más de estas disensiones o marcadas de cancha, sí, ¿no? que van a complicarle un poco el escenario del fujimorismo. ¿Y de repente se los va a perder o qué? No usted digo, se va a perder por los 120 días porque... No, estaremos acá, podré venir con más frecuencia si me invitan. Bueno. Pero ellos, los kenjistas, no son los que lo quieren sacar. Va a ir a tomar sol. Son los kenjistas. Parece que sí, parece que sí. Muy bien, vamos a una pausa. Y volvemos con la intervención a Félix Moreno, el gobernador regional del Callao. Por el caso Odebrecht, además. Han intervenido una casa del señor gobernador. No, pero es que las otras casas son casas chiquitas. La de La Molina es de media manzana. Qué increíble. Ahora vamos a volver con eso. Con eso volvemos. Bueno, el gobernador regional del Callao, el señor Félix Moreno, habría pedido $4 millones a Odebrecht
por la adjudicación de las obras de la Costa Verde en su región. Esto de acuerdo a una declaración de un colaborador eficaz. Y las imágenes que estamos viendo en pantalla corresponden a una de las 4 diligencias que se realizaron durante la madrugada en diferentes viviendas relacionadas o vinculadas al señor Félix Moreno. En La Molina, Magdalena, El Callao. Fueron allanadas. Y sí, ahí está la casa de La Molina. No, la de La Molina en Camacho me ha dejado, la verdad, que impactada. Todo eso, no sé si hay una toma, en la mañana le pedimos a los reporteros, todo eso que ahí continúa en la casa. Sigue el muro para el otro lado y continúa en la vivienda. Es una cosa gigante. Dicen que es de la esposa del señor. Yo no sé si es su actual pareja, si tienen bienes separados, si la señora de repente se dedica a otro negocio o a un negocio, digamos, y no a ejercer alguna función pública, ¿no es cierto? Porque me imagino que no creo que le alcance al señor Moreno la plata para esa casa, así que tal vez su esposa a través de una herencia, qué sé yo. Bueno, lo cierto es que en paralelo también se hizo una detención en el aeropuerto Jorge Chávez. Se detuvo al ciudadano israelí Gil Shavit, con quien habría operado el gobernador regional del Callao, el señor Moreno, y también cercano al señor Alejandro Toledo. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones del presidente del Poder Judicial. Es un trabajo de investigación, y todo trabajo de investigación, incluso las investigaciones que hacen los amigos de la prensa, son trabajos por lo general reservados, ¿no? Porque si no se perjudica esa investigación. Entonces, por ejemplo, ahora esa investigación que está desarrollando el Ministerio Público respecto a tentáculos de corrupción a los que había tenido, digamos, implicancia empresas como Odebrecht, ya incluso están incluyendo también autoridades como el gobierno regional del Callao. Ya sabemos que siempre funciona la presunción de inocencia. Nadie está diciendo que ellos son culpables, pero ya el hecho que estén investigados son indicadores de que algo andaba mal por ahí, y yo espero que esas investigaciones lleguen a un buen camino. Se ha allanado su domicilio, espero que se haya obtenido documentación, digamos, que sea valiosa para la investigación, y yo espero también que esas personas colaboren con las investigaciones a fin de que podamos conocer qué pasó en el país. Bueno, según la versión de este colaborador eficaz, lo que habría ocurrido es que de los 4 millones que habría pedido de coima a Odebrecht Félix Moreno, 2.6 llegó a cobrar a través, dicen ellos, del señor Luis Fabre, quien ya negó que tal cosa haya ocurrido, por supuesto. Como asesor, además, así supuestamente, es, ¿no? Y 1.2 millones se le habrían depositado en cuentas a este señor Gil Shavit. Eso es lo que, digamos, el colaborador eficaz dice, y por eso es que se habría configurado el delito de tráfico de influencias y de lavado de activos. Bien. Bueno, aquí yo creo que lo importante es que hay que reivindicar el trabajo que está haciendo el Ministerio Público, a pesar de que hay una presión en medios y en los políticos de imponerle una velocidad mediática o política a la investigación. Hay que confiar que el Ministerio Público haga su trabajo. La reserva de la investigación en este caso es muy importante. Aquí de lo que se trata es que una colaboradora, una brasileña que se ha sometido a la delación premiada en Brasil, que es la secretaria de esta oficina de operaciones estructuradas, que es la que pagaba sobornos, ella es la que ha establecido que a través en las cuentas del señor Gil Shavit han depositado plata para supuestamente el gobierno regional. Entonces le han seguido el rastro. Y lo otro que insinuó la prensa es que también habría sido la colaboración eficaz de Barata. Y en eso yo tendría mis dudas, porque si Barata dice más de lo que ha dicho en la delación premiada en Brasil, que ha sido homologada en Estados Unidos, o sea, puede traer abajo ese acuerdo. Pero que hay indicios y hay evidencias es absolutamente razonable, y me parece bien el trabajo que está haciendo el Ministerio Público, y lo que he venido sosteniendo. Los políticos tenemos que hacer nuestro trabajo político, y hay que dejar que ellos hagan su trabajo, porque además, de acuerdo a cómo está configurado el nuevo proceso penal, el fiscal es el que tiene que construir el proceso, tiene que construir la imputación, y hay un gran censor el que determina si las personas son inocentes o culpables, que es el Poder Judicial, ¿no? Que diga ese paso también ha armado un buen equipo que se va a encargar de ver todos estos temas complejos, ¿no?
Así es, estoy de acuerdo con Duberly Rodríguez Tineo, porque ha pedido dos cosas. Ha dicho paciencia, estamos en las investigaciones preliminares, que lo mínimo que van a durar son 18 meses, y que toda reserva sea muy bien guardada para la efectividad de los resultados que se espera. Yo creo que acá esperemos resultados y esperemos que en realidad las investigaciones en el ámbito nacional e internacional, donde está lo grueso de la corrupción, pueda realmente ser intervenidos y evidenciados, ¿no? Aquí hay que ser muy cauto porque obviamente parece que el Ministerio Público no tiene pruebas todavía, porque si no hubieran ya liberado una orden de captura, y lo que estarían es en base a unos indicios o unas delaciones buscando esas pruebas. Por eso que estos temas siempre me gusta ser muy cauto antes de saltar a conclusiones, pero el Ministerio Público está haciendo lo que tiene que hacer y hay que esperar con paciencia a tener resultados, ¿no? A ver, vamos con algunas declaraciones. Habló la vicepresidenta, la congresista Mercedes Arauz. Félix Moreno, presidente regional del Callao, una autoridad. ¿No? Es muy lamentable esa autoridad en funciones, y si ha cometido un acto de corrupción, como la Fiscalía viene haciendo la investigación y la acusación en todo caso, bueno, tendrá que caer el peso de la ley. O sea, la idea no es tener funcionarios corruptos, la idea es que uno esté en el servicio público realmente para trabajar para la población. ¿En qué medida afecta esto, congresista, a la imagen del servidor público en el país? Es lamentable, pero quiero decirle al pueblo que la verdad somos muchos los funcionarios públicos que trabajamos simplemente por el bien del país, no queremos enriquecernos de manera ilícita, entonces creo que hay que seguir confiando en que tenemos funcionarios que van a seguir trabajando por ustedes, y a los que están actuando mal, todo el peso de la ley. En ese sentido, ¿qué? ¿Alguna otra? No, y aquí aparece Fabre nuevamente, este tipo de... Ya esto es recurrente. El señor Fabre vino a asesorar acá una revocatoria y hasta ahora no se supo cuánto cobró. Pero en Brasil él no cobraba menos de $1,5 millones por sus servicios. Entonces es la segunda vez que ya se le menciona como la persona a través de las cuales se pagan este tipo de dineros ilícitos, ¿no? Lamentablemente no es peruano y a pesar que se ha pedido que sea comprendido el proceso penal, va a ser muy difícil que se puedan extraditar los efectos de que el proceso pueda ser investigado, ¿no? Pero comparto lo que dice Carlos Brus. Esto es una investigación, y por eso digo que me parece bien lo que está haciendo el Ministerio Público, porque en este caso no está detenido Moreno. El fiscal está construyendo la imputación, porque él tiene que, hasta para solicitar una prisión preventiva, tiene que justificar elementos que el propio Código Procesal Penal le impone, de lo contrario va a ser rechazado, ¿no? Pero esto nos lleva de la mano al financiamiento de los partidos políticos, porque la forma como operaba Odebrecht era justamente corromper a los funcionarios, a los candidatos, para luego tener las obras que pedían, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa, pero primero vamos a leer un tuit de la congresista a la que aludió hace un momento el congresista Carlos Brus, congresista del fujimorismo, Tamal Arimborgo. Señor Brus, no es odio, no es ignorancia. Sigo esperando sus disculpas. Es justicia, sea valiente, no mienta. ¿Disculpas por qué? No sé. Ustedes son testigos que yo no insultaba a nadie. Ya no. Bueno. Vamos a la pausa, rapidito. A ver, vamos a la pausa rapidito porque ya nos estaban sacando del aire y regresamos a ver con la respuesta del congresista. Bueno, decíamos que no entendíamos exactamente a qué se refería con la demanda de disculpas la congresista Tamara Arimborgo. No es odio, no es ignorancia. Sigo esperando sus disculpas, quizás por haber sugerido que era por odio que había presentado esta iniciativa a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces, yo lo que dije fue que esta congresista es una congresista evangélica, hija de un pastor evangélico que tiene una iglesia en Iquitos, y que dije que no me debe querer mucho por razones de que los principios que yo defiendo son rechazados por el odio que tienen algunas iglesias evangélicas hacia los gays y las lesbianas. Pero yo no he dicho nada indebido y, señora congresista, no voy a dar ninguna disculpa porque no le he ofendido. Bien. La procuradora ad hoc para el caso Lavajato, Caterina Ampuero, se ha quejado de que no cuenta
con presupuesto para realizar su trabajo. Trabajo con un equipo de 32 especialistas en Derecho y Contabilidad. Ha dicho que los abogados de este equipo tienen que llevar sus propias laptops a las oficinas y que hasta ahora han venido trabajando con un presupuesto prestado por el Consejo de Defensa del Estado. Vamos a escucharla. Bueno, nos encantaría hacer los viajes que tú señalas detrás de la fuente de la información. O correo, llamadas telefónicas, algo, ¿no? Hacer justamente ese trabajo. Claro, lo que pasa es que en este momento la Procuraduría no cuenta con un sol de presupuesto. Nosotros en este momento no hemos completado el equipo del personal que debería conformar la Procuraduría y que se señaló en un inicio. Prácticamente vamos a tener 2 meses ya que se ha creado la Procuraduría ad hoc y ni siquiera sabemos si se ha aprobado o no nuestro presupuesto. Nos han dicho que está en trámite. ¿Quién les ha dicho eso? ¿Eso lo ve la doctora Julia Príncipe directamente con el Ministerio de Justicia o con el MEF para que finalmente le den el presupuesto o la asignación? Me parece que es el Consejo de Defensa Jurídica del Estado que lo transmite al Ministerio de Justicia y a su vez al Ministerio de Economía. Sí, en este momento nosotros estamos, digamos, operando logísticamente y pagando a los pocos abogados que tenemos, que en este momento tienen contrato vigente solo 5 abogados, con el apoyo del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. El Consejo de Defensa Jurídica del Estado nos está prestando parte de su presupuesto para nosotros poder operar. Hemos llegado a un nivel, imagínate que el local de la Procuraduría ni siquiera está dentro de los locales del Ministerio de Justicia donde se debe hacer la limpieza del local. O sea que ni siquiera tenemos personal de limpieza, no tenemos administrador, no tenemos nada, no tenemos un sol para operar. Si no tenemos un sol para operar. Pero justamente esta Procuraduría de la Nación está justamente en proceso de formación dentro de una nueva estructura. Y eso que pasa es normal. Sin embargo, a través del Ministerio de Justicia es quien les habilita todo lo que requieran para operar, ¿no? Porque obviamente en el presupuesto de este año ya era imposible de que entre, ¿no? Yo lo que veo aquí es, me parece que la doctora Ampuero con esta declaración lo que trata es de justificar esa denuncia que le hicieron al presidente Kuczynski, que no tenía pie ni cabeza, que se archivada en el Ministerio Público. Y segundo, es que es bien extraño que ella es una abogada de confianza de la doctora Príncipe, porque ella postuló a un concurso para una plaza y no ganó, y la llevaron por confianza, y ahora que esté denudando la falta de recursos económicos cuando en la práctica está cuestionando a la doctora Príncipe y a la ministra de Justicia, que son sus jefes. Claro. Entonces, a mí me parece que aquí tenemos evidentemente en camino una candidata al Congreso. Están utilizando esos cargos para postular al Congreso. Y lo están haciendo de mala manera, porque aquí están dejando fuera de autoridad a la doctora Príncipe, que tiene una trayectoria impecable durante 20 años. La doctora Príncipe creo que ha trabajado en peores condiciones y ha dado mejores resultados, y ahora pone en cuestión no al gobierno. Yo no quiero, soy quien para defender al gobierno, pero su jefe inmediato es la doctora Príncipe, y la doctora Príncipe, que es la presidenta del Consejo de Defensa Judicial del Estado, es la que ha debido, ante la ministra de Justicia, hacer el requerimiento para los recursos para la implementación de esta oficina, como bien dice la señora Montenegro. Es una oficina de información, y evidentemente no es porque tengas 4 o 5 escritorios o 20 técnicos las cosas van a ser mejor. Yo creo que tiene que ver mucho. O sea, ¿usted cree que esta procuradora y la otra, me imagino, también se han ido por la libre y no es coordinada? Van los medios, yo no sé, pero habría que preguntarle a la doctora Príncipe, van los medios a desnudar una realidad, es decir, no tienen ni un centavo, y eso puede justificar el mal trabajo que ha hecho con esta denuncia precipitada al presidente Kuczynski. Me parece que no, y me parece que la condición que tienen las hace parecer como si fueran fiscales. Están queriendo suplantar la función de fiscales, quieren viajar a perseguir la investigación, cuando lo que se ha dicho es el fiscal de la Nación, la Fiscalía de la Nación ha dicho claramente, la responsabilidad penal es la atribución exclusiva y excluyente del Ministerio Público por mandato de la Constitución. Solamente la capacidad resarcitoria, o sea, la indemnización, es de los abogados, los procuradores. Por favor, entonces, hay que hacerles un edificio como el Ministerio Público para que puedan cumplir su labor. No, además en los 3 niveles de gobierno, cuando tú cambias la estructura y lo haces antes de definir el presupuesto del siguiente año, no hay problema. Pero una vez realizado, mira estamos ya al mes de abril.
es imposible que tengan independencia económica. Así es que van a tener que sumarse a lo que tiene el Ministerio de Justicia. Fíjense, es normal. Ellos están instalados en un local de 330 metros cuadrados. Que no es chico. Que no es poco. Tienen asignados 13 profesionales ya contratados. Así es. Con los cuales pueden trabajar. Ya les han desembolsado 415.000 soles para que puedan operar. Para que echen a andar la maquinaria. Así es. Y se les ha comprometido, y está todavía en trámite, pero ya está comprometido, 5 millones de soles adicionales. Así que de recursos no le faltan. Lo que le falta es trabajar con seriedad, no estar haciendo acusaciones que no tienen ningún sentido, que están desprestigiando este concepto de una Procuraduría Independiente. Le están haciendo un flaco favor, lanzando denuncias basadas en una foto o cosas parecidas. Eso desprestigia a la Procuraduría. Pero si es personal de confianza de la doctora Julia Príncipe. No tiene por qué estar ahí. O es la doctora Julia Príncipe que no hace público estos malestares y lo hace a través de sus dos abogadas de confianza, porque ha sido ella quienes ha puesto a estas dos personas ahí. Yo no creo que ellas dos hayan salido a dar estas declaraciones sin que la doctora Julia Príncipe sepa. Y si es así, esas dos señoras ya no tendrían que estar en ese cargo porque le están dejando mal a ella. Entonces, de repente digo yo, lo que pasa es que la doctora Julia Príncipe quiere quejarse y no lo hace ella porque sería, digamos, el peso de ese pedido sería distinto si lo hiciera ella, ¿no es cierto? Entonces, queda también esa interrogante. Tal vez sea la doctora Príncipe la que esté en eso. Habría que entrevistar a Julia Príncipe, pero tenemos que evidenciar acá que el rol de la procuradora no es rol de fiscal ni rol de juez, es rol de defensora de los recursos del Estado, y para eso tiene que moverse dentro de sus límites, por un lado. Por otro lado, soy congresista y yo llevo mi laptop para trabajar en mi oficina, no uso otra, y creo que la mayoría hace eso. El no tener ni un sol creo que es una exageración, porque hemos escuchado a Carlos todo el presupuesto que han recibido, y yo creo que acá debe haber voluntad de trabajo dentro de las competencias y dentro de cómo complementamos el trabajo de todos los agentes de justicia. Punto. Bien, de otro lado, la Comisión Lavajato, la del Congreso, ha dicho que va a pedir a la Fiscalía que esclarezca qué sucedió con el acuerdo con Odebrecht, que se encuentra en suspenso, según palabras del propio fiscal de la Nación, que dijo que está en stand-by la colaboración. ¿Ustedes tienen la impresión de que ese pedido es razonable de la Comisión? Mire, yo creo que, y soy convencido, yo confío mucho en el trabajo que tiene Mauricio en esa comisión, pero yo creo que hay que dejar que el Ministerio Público haga su trabajo. En todas partes del mundo, y especialmente en el Perú, donde el titular de la acción penal, y ahora de acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal, el que construye la imputación es exclusivamente el fiscal. Y el que la tamiza es el juez. Antes lo hacía el juez y el fiscal era como una especie de un apoyo. Hay que, en todas partes del mundo, parte de la investigación tiene que ser reservada. Y si el Ministerio Público considera de que ese acuerdo es reservado, hay que respetarlo. Yo creo que la Comisión Parlamentaria está haciendo un buen trabajo. El que la preside no está haciendo mayor ruido, sino lo está haciendo con mucha solvencia. Entonces, que sigan haciendo el trabajo de investigación política, porque sí es necesaria una investigación política parlamentaria para establecer en el futuro la legislación que impida que en el país vuelva a instalarse un entramado criminal de alcance internacional. Para eso se necesita tomar medidas legislativas. Pero si el fiscal, confiamos en el trabajo del fiscal Castro y del fiscal de la Nación, y si ellos consideran que no pueden compartir ese acuerdo, que dígase de paso, las procuradoras también están exigiendo que quieren tener acceso a... me parece que hay que dejar que el Ministerio Público haga su trabajo, ¿no? Bien, tenemos un último tema que cubrir todavía. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha anunciado que va a presentar al Congreso un plan para poder financiar el proceso de reconstrucción, pero que antes se va a reunir con los diferentes líderes políticos para poder recoger sus aportes. Todavía estas reuniones no se han dado porque aún no tienen las cifras. Pero vamos a preguntarle por lo menos a un miembro de la bancada aprista y de Alianza para el Progreso si están de acuerdo con esta iniciativa del presidente. Yo creo que muy bien el presidente ha hecho para hacer la reconstrucción como queremos.
no volver a edificar el fracaso de los últimos 20 años, de haber repuesto lo que se lleva a las lluvias cada 2 o 3 años. ¿Que se refiere también al gobierno del señor García? Ahora hacemos una autocrítica, por favor, no somos perfectos, hacemos una autocrítica, te lo digo. Entonces, pero te quiero decir lo siguiente, mira, y muy bien que el presidente, con esta vocación democrática que le conocemos, convoque a la fuerza política. Un error que las fuerzas políticas democráticas, por intereses estrictamente electorales o políticos, no den su aporte y su apoyo. No es para que convalidemos todo lo que van a hacer, porque en el Parlamento me parece muy bien, se está gestando una comisión que haga seguimiento a la ejecución de los recursos de la reconstrucción, y me parece bien y eso lo vamos a apoyar. Pero en este tema, si el presidente convoca a las fuerzas políticas y de alguna manera los que hemos estado en el manejo del Estado tenemos alguna experiencia, alguna sugerencia, la haremos. No podemos resistir a una convocatoria del jefe del Estado, que es el presidente Kuczynski, y esperamos dar nuestras sugerencias para que esta reconstrucción sea verdaderamente un hito, sea una proyección al futuro de lo que verdaderamente debe ser una reconstrucción que impida que en el futuro podamos tener el niño del 83, del 98 y que ha pasado, generando no solamente destrucción en la infraestructura física, sino generando conmoción en la población, ¿no? Congresista Montenegro. Es lo mejor que puede hacer Pedro Pablo Kuczynski, porque el gobierno va de la mano con gobernabilidad. Y la legitimidad que adquiere el gobierno es en función a la participación de los actores sociales. Entonces son los partidos políticos quienes van a permitir y van a mejorar la performance, no solamente del Ejecutivo, sino de equipos técnicos especializados, porque acá tenemos que ver el tema de ordenamiento territorial, tenemos que ver el tema de gestión de riesgo de desastres, tenemos que ver todo lo que implica el desarrollo urbano, y esta es una tarea de corto, mediano y largo plazo. Tenemos ya políticas de Estado en el Acuerdo Nacional que tenemos que tener en cuenta. Tenemos las ordenanzas de los gobiernos locales y regionales que tienen que ser estudiadas, cambiadas, verificadas para ese gran objetivo que queremos lograr. Un país que ve el desarrollo desde la gestión del territorio. Así es que felicitaciones a nuestro presidente, porque me parece muy bien el convocar a todos los actores sociales y comenzar por los partidos políticos. Y es importante esta convocatoria porque el mensaje es el siguiente: hagamos política, pongámonos zancadillas, critiquemos lo que quieran, pero en esto no, porque esto retrasa el bienestar de gente que lo ha perdido todo. Así es. ¿No? Entonces, en esto no nos peleemos, tienen sugerencias, acojámosla, ¿no? Para buscar un consenso y de esa manera sean las ideas de todos las que llevemos adelante. Pero no nos empeñemos en hacer críticas destructivas en algo que va a atrasar el bienestar de gente que ha sufrido ya bastante. ¿Y ustedes concuerdan con esta cifra que ha dado el ministro de Defensa, que la reconstrucción podría llegar, o sea, que el dinero que se necesita para la reconstrucción podría llegar a 15.000 millones de dólares? Sí. Lo que ocurre es que no se trata de reponer lo que había, porque ya sabemos que lo que hay no funciona. Por ejemplo, hay que hacer todo de nuevo, que nuestros ríos, que sabemos que elevan su nivel y que inundan ciudades, tengan, por ejemplo, bocatomas, que en caso de que el río empiece a subir cierto nivel, la bocatoma entra a funcionar para que deriven las aguas para otro lado. Pero son 15.000 millones. Son obras, eso es prácticamente decir, no vamos a poder. No vamos a sacar 15 Verónica, que no se van a gastar en un año ni en te quiero decir lo siguiente, no. Nos hubiera sorprendido esa cifra si fuera el país de la década del 70. Pero no hay que olvidar que el señor Humala, en la refinería de Talara y en la obra del gasoducto del Sur Frustrada, eran 13.000 millones de dólares. Así es. Por favor, 13.000 millones, 7.000 más 5.000, son 13.000 casi. ¿De dólares? Por supuesto, por supuesto. ¿Qué cosa? Pero por supuesto. A ver, si el Fondo de Estabilización tiene 8.000 millones de... Sí. Dólares. Y se pensaba que la mitad por lo menos, pero no, pues acá, según esto, vamos a tener que usar. Pero es una cifra todavía está en borrador. Todavía es una cifra que está en borrador porque, como bien lo han dicho, tiene que terminar la emergencia para hacer una cuantificación de los daños. Sé que ahora el primer ministro ha dispuesto que los sectores vayan haciendo una evaluación de qué infraestructura agrícola se debe reponer, todas esas cosas. Que no va a haber refinería de Talara. O sea, vamos a tener... Panamericano, la otra pregunta, porque tanto dicen, sí tenemos plata para todo, pero pasan unos días y en lo que se va a enredar el gobierno. Y
no, ya también van empezando un proyecto, les va a caer esa perlita también, ¿no es cierto? Ese es un proyecto que nosotros hemos presentado y no lo vamos a retirar. ¿Cuál? ¿El del déficit? El derogar los 2 decretos legislativos que hacen que hagan adquisiciones a dedo a través de los Panamericanos. Okay. No, pero es que hoy día el ministro de Economía ha anunciado eso. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la plata? No va a poder haber refinería de Tará, lo de los Juegos Panamericanos, porque el fondo de estabilización, que no lo vamos a poder usar todito, ¿no? Porque en 3 años nos viene un terremoto. El Perú tiene la desgracia, ¿no es cierto? Internacional. No, contra, por supuesto, pero no podemos negar que esto puede suceder. Yo creo que más que preocuparnos que el monto, lo que va a costar, hay que preocuparnos que lo que ha dicho la congresista Montenegro, hacer una gestión eficiente en la reconstrucción, con mucha transparencia, y para eso el Parlamento va a cumplir un rol muy importante y todos los agentes sociales. Así es. ¿De dónde vamos a sacar la plata? No hay problema, eso. ¿Cómo? Usted avíseme nomás mi chequecito. No, ¿sí? Pregunto. Yo, o sea, por supuesto que quiero, ¿no? Pero luego que me he enterado de que casi creo que ha tenido que la Marina utilizar como 2 años de toda la comida que tenían del rancho, 2 años han tenido que utilizar en estos 15 días, todas las donaciones que los peruanos hemos dado. ¿Qué habrá pasado con el ejército, con la Fuerza Aérea? Probablemente lo mismo. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Pero no te olvides que si tú analizas al cierre de año la ejecución presupuestal de los ministerios, vas a encontrar ejecución de 50, de 60, 70, o sea, todos los conchitos, ¿ahí llegamos? Por un lado. Pero por otro lado, yo creo que sí estamos en posibilidades de asumir ese nuevo reto, porque por lo demás, las instituciones financieras internacionales ahora te financian no en 1 año ni en 2, sino en 20, en 30, en 40, ¿no? Y la tasa de interés está bajísima. Una buena reconstrucción va a significar también un estímulo del gasto público que va a permitir que el país también comience a expandir su crecimiento, que esté estancado, y eso nos genera muchos ingresos también, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a seguir hablando de la reconstrucción. Sí, optimismo, efectivamente. De todas maneras. Gracias a nuestros invitados esta noche. Nos vemos mañana aquí en el portal. Buenas noches.